Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y en esta ocasión vamos a hacer una nueva versión del tutorial de Monday. Por si no lo conoces, Monday es una herramienta que nos permite gestionar proyectos y tareas para que lideres a tu equipo con la máxima efectividad. Es una herramienta que está muy bien diseñada, ha ido evolucionando muy bien a pesar de ser una aplicación muy joven y creo de verdad que tiene el potencial para ser una de las herramientas referentes a nivel de productividad personal. Hoy vengo con ganas de explicártelo todo, absolutamente todo sobre esta herramienta para que la conozcas más y sobre todo para que te organices tus tareas semanales utilizando Monday. Por cierto, para un momento, dale un buen like para que este vídeo llegue a muchísimas más personas y me encantaría también que te suscribieras para que vieras muchos más vídeos sobre Monday y otras herramientas de productividad. Gracias de verdad por suscribirte. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Genial, vamos a ello. Vamos a acceder directamente a monday.com y para poder acceder es tan sencillo como ir a su página web principal, que además está traducida también al español, cosa que antes no pasaba. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? monday.com. Tenemos la página web aquí marcándose, es donde tienes que acceder. Y una vez estés aquí, tendremos que ir al botoncito azul en la parte superior derecha, esta que estás viendo aquí donde pone empezar ahora, que además en muchas ocasiones te va a dar también la posibilidad de tener una cuenta premium por unos días, por una semana. De todos modos, de la parte de tarifas hablaremos a posteriori. Ahora le daremos clic aquí a empezar ahora y si todo es correcto debería aparecerte esta pantallita de aquí donde tendrás que poner tu correo electrónico, darle a continuar o si quieres registrarte con tu cuenta de Google también lo podrías hacer. Este es el siguiente paso y cuando ya lo tengas vamos a acceder directamente a Monday. Alto, y antes de empezar con Monday para utilizar sus proyectos y sus tareas me gustaría hablarte de las tarifas. Creo que es importante tenerlo en cuenta en base a lo que vas a necesitar. Ahora que estamos en la página principal, si vamos aquí arriba del todo a la parte superior derecha, tenemos el apartado de precios. Cuando le demos clic nos saldrá esta pantalla de aquí. Los precios son bastante similares al mercado de este tipo de herramientas. Siempre tienes una versión gratuita que podrás utilizar de forma ilimitada y fíjate que este plan individual incluye hasta 3 tableros, documentos ilimitados, muchísimas plantillas, muchas columnas distintas que ya veremos lo que son, hasta 2 miembros dentro de un equipo y también tenemos las aplicaciones disponibles tanto para iOS como para Android. De hecho, de acuerdo, todas estas tarifas que estás viendo aquí a partir del básico hasta llegar al corporativo, todo está pensado de forma anual, es decir, si hicieras un pago anual. Tienes la opción, de hecho lo puedes ver aquí, que si por ejemplo fuera mensual yo puedo hacer clic y entonces los precios cambiarían de forma considerable y aquí ya serían 10 euros al mes, 12, 20 o la tarifa que puedas elegir en el formato corporativo, ¿ok? En este caso lo dejaremos en anual porque así nos podemos ahorrar un 18 o un 20%, sobre todo si sabes que es una herramienta que vas a utilizar. Recomendación, si quieres probarla te diría, oye, si hay que pagar, prueba solo un mes y a partir de aquí tú puedes decidir si lo vas a ampliar o no. Lo digo porque a veces pasa que tienes una expectativa de la herramienta, la pruebas y no es lo que era. Ok, perfecto. Además de esto yo puedo elegir también el tamaño del equipo, ya lo estás viendo. Aquí tenemos una opción para poder modificarlo. Ahora mismo está pensado para 3 usuarios, pero puedo poner por ejemplo 3, 5, 10 o puedo llegar incluso a más de 200, que entonces claramente la versión corporativa sería la más indicada. De hecho, la más popular de todas está entre básico y estándar. De hecho, la básica, si no necesitas grandes cosas, si tienes un equipo pequeño, sería más que suficiente, aunque sí que es verdad que la estándar tiene algunas cosillas más. Fíjate que en el caso del básico, ahí tienes las cosas que podrías hacer, como por ejemplo visitantes ilimitados, que eso está muy bien, sobre todo cuando colaboras con muchas personas, elementos ilimitados, que eso no lo teníamos, por ejemplo, en la versión gratuita. El tema del almacenamiento, que es un tema clave, sobre todo si gestionas muchísimos archivos, y 5 GB es muchísimo, asistencia al cliente, o incluso crear un panel basado en un tablero. Y fíjate que la diferencia ya cuando vamos al estándar, y ahí sí que es verdad que vale la pena por esto, realmente es una diferencia muy mínima, y yo recomiendo realmente más bien el estándar que no el básico, porque fíjate la gran cantidad de cosas que tienes dentro del estándar, teniendo en cuenta que estás pagando muy poquito más al mes. Podrías, por ejemplo, tener las vistas de cronograma y Gantt, que para mí esto es básico. Fíjate que si no es así, no podrás tener la opción de poder ver cómo avanzan los proyectos a través del tiempo. Tienes la vista del calendario, que por ejemplo no estaría disponible en la versión gratuita y tampoco en la versión básica, como puedes ver. Y ahí entramos en otros temas más interesantes que son las automatizaciones e integraciones. Automatizaciones son flujos de trabajo automáticos para no tener que pensar, y esto cuando trabajas en equipo funciona muy bien para automatizar ciertos procesos. Y lo mismo pasaría con las integraciones con otras herramientas. Podríamos hacer un total de 250 acciones
notificaciones por mes. Y por último, también puedes crear un panel que combina hasta 5 tableros. Un panel se refiere a un cuadro de mandos, ¿sí? Se refiere a un sitio donde puedes tener toda la información. En cambio, por ejemplo, en la versión más básica, como puedes ver, solo podíamos crear un solo panel. Y después, cuando llegas al Pro, ya lo estás viendo, ahí sí que tendrías muchas más cosas, muchas más vistas, pero a no ser ya que sea un equipo bastante grande, más o menos unas 40, 50 personas, no tendría sentido invertir en esta parte del Pro, simplemente para que tengas una idea. Y después, obviamente, cuando hablamos más de 100, ahí sí que la versión corporativa está bien, porque además puedes adecuar el precio en base a lo que necesites. Y sobre todo también hay una parte muy importante, y es que estaría integrada dentro de tu propia página de empresa, mucho más segura a nivel también de privacidad, etcétera. Por lo tanto, ya lo tienes. Aquí tendríamos las diferentes tarifas. Para empezar, puedes hacerlo de forma gratuita para ver cómo funciona, y después, a partir de aquí, dependiendo del equipo y tu situación, puedes optar de acuerdo al básico o estándar. Pero mi recomendación es que el estándar es bastante mejor, teniendo en cuenta lo que cuesta más que el básico, así que sería mi opción favorita si realmente te gusta Monday. Fantástico. Cuando ya puedas acceder a Monday por primera vez, lo que va a pasar es que tendrás un espacio de trabajo que se crea por defecto, que es tu espacio de trabajo principal. Al final tú puedes crear varios espacios de trabajo que en el fondo es como si fueran diferentes empresas, proyectos, y tú después puedes añadir las diferentes tareas y subtareas dentro de cada uno de estos espacios de trabajo. Antes de empezar a utilizar cualquier herramienta, lo primero que me gusta hacer siempre es eliminar notificaciones. Estas herramientas viven de que tú entres tantas veces como sea posible. Ellas quieren que estés aquí todo el día enganchado, pero no solo quieren Monday, lo quieren también herramientas de tu correo, lo quiere también WhatsApp, lo quiere cualquier herramienta, cualquier aplicación que en el fondo dependa de tus mensajes. Así que en este caso, lo primero que vamos a hacer antes de nada es eliminar las notificaciones para que no nos envíen muchísimos correos a nuestro email. Para hacerlo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando llegues a la página principal, te vas a encontrar que aquí abajo del todo saldrá tu rostro o simplemente tus iniciales, ahí lo tienes, y cuando le das clic de forma automática tendrás un menú. En este menú donde sale tu perfil hay un apartado que se llama tu perfil, o mi perfil en este caso, que aparece en la parte superior, ahí lo ves, mi perfil, y cuando le doy clic automáticamente me saldrá una pequeña ventana donde yo puedo cambiar ciertas cosas. Ahí lo tienes, fíjate que podría cambiar la foto de perfil, podría cambiar también quién es el administrador, si soy yo u otras personas. Además de todo esto, fíjate que hay una parte que es la que verás aquí. Ahí lo tienes, donde pone notificaciones, aquí lo estamos marcando. Si le das clic a esta opción, te saldrán todas las notificaciones que ahora mismo tienes tanto activas como las que puedes eliminar. Por ejemplo, notificaciones de escritorio, no, por favor, fuera, en este caso no las vamos a habilitar. Notificaciones de correo electrónico, pues casi que lo mismo. Normalmente por defecto vienen todas activadas. Lo que vas a hacer es darle clic ahora mismo donde estamos ahora, en notificaciones de correo electrónico, y en este desplegable te saldrán muchas opciones. Yo te diría de acuerdo que si lo puedes eliminar todo, mejor que mejor. Después ya encontrarás la manera de cuándo debes gestionar Monday, cada cuánto deberías entrar, pero esto son cosas menores. Lo digo porque si te pasas todo el día en la herramienta recibiendo un montón de mensajes, terminarás saturado. Y además generamos una duplicidad. Es que cada vez que alguien te diga algo o simplemente te asigne una tarea, lo vas a recibir después también en tu correo electrónico, siendo al final un auténtico engorro porque ya tienes esta aplicación. Así que la idea es que lo quitaremos absolutamente todo. Fíjate la gran cantidad de notificaciones que hay y la mayoría están activadas ya por defecto. Muy bien. Quitaremos el desplegable, volveremos otra vez aquí. Nos dice lo mismo para las notificaciones de Slack. Lo bueno que tiene Monday, y eso también pasa con otras herramientas, es que la fusión con Slack está muy bien hecha, muy bien integrada. Igualmente te diría exactamente lo mismo. Cuando le des clic aquí, todo lo que tengas ahora mismo de Slack lo vamos a eliminar. Por lo tanto, no hace falta que encima además tenga las notificaciones de Slack. Por lo tanto, no lo vamos a activar, ¿ok? Perfecto. Y lo último de todo, de acuerdo, se refiere a que cuando, por ejemplo, no estés aquí, no estés presente o simplemente tengas Monday apagado, que te envíe también mensajes para ello. Oye, pues no hace falta, ¿de acuerdo? Porque si no, además tendrás muchos más correos como si no fuera suficiente o ya no recibieras suficientes correos, ya sea de tus colaboradores o de otros clientes. Así que en este caso lo que voy a hacer ahora es borrarlo todo. La única que puedes mantener activada es esta, que te asignen algo en concreto. Podría ser, yo te diría que incluso esta, si la puedes eliminar, mejor que mejor. Ahora ya lo sabes, la idea es quitar todas las notificaciones para que no te molesten, para que puedas ganar foco y concentrarte en las tareas que importan de verdad. Genial, pues ahora que ya lo tenemos listo a nivel de configuración, hemos eliminado las notificaciones, el siguiente paso será crear tu propio espacio de trabajo. De hecho, cuando inauguras tu sesión en Monday, ya tienes un espacio de trabajo por defecto, que es este que puedes ver aquí, que es el espacio de trabajo principal. Bien, al Monday necesitas siempre una plataforma
plataforma inicial por donde poder iniciar, pero tú sí que es verdad que podrías crear otros espacios de trabajo. En este caso, como puedes ver, habría otro que creamos también que se llamaría Organizer. ¿Cómo puedes crear varios? O sobre todo, ¿para qué sirve crear varios espacios de trabajo? Pues bien, si tienes varios proyectos, si colaboras con diferentes personas, quizá no lo quieres tener todo entremezclado con ellos, o a lo mejor quieres tenerlo todo repartido en diferentes partes. Si yo quiero tener varios espacios de trabajo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a desplazar aquí a la izquierda de todo, al menú principal, digamos, aquí donde tienes la barra negra, y ahí tendremos un botón en forma de cuadrado dividido en 4 cuadraditos pequeñitos. Así que le daremos clic aquí y cuando ya estés aquí te van a salir todos los espacios de trabajo, así como todas las listas que ya tengas creadas. De hecho, si ahora mismo vamos aquí donde pone espacio de trabajo, que ahora mismo lo estamos marcando, ahí lo tienes, verás que me salen todos los espacios de trabajo que tengo ahora mismo. Tendría el espacio de trabajo principal y tendría el Demo Organizer, que es justo lo que veíamos antes. Pero si te fijas un poquito más abajo donde pone agregar espacio de trabajo, aquí yo podría crear otro nuevo espacio de trabajo. Voy a darle clic y será tan sencillo como primero darle un nombre, en este caso seremos sencillos, ¿de acuerdo? Iremos directamente por la palabra fácil, test, y después te va a preguntar por la privacidad. Una cosa importante por la privacidad, a pesar de que esta cuenta que estás viendo ahora mismo es una cuenta premium, aquí donde pone privacidad y cerrado, solo tenemos opción de poner cerrado cuando, por ejemplo, tengas la cuenta corporativa, porque eso está pensado para que solo lo pueda ver los miembros de tu equipo, de tu empresa. En cambio, abierto no significa que sea para todo el mundo. Abierto significa que será primero para ti y para las personas que tú elijas compartirlo, ¿ok? Así que abierto no significa que es para todo el mundo, no te preocupes, simplemente es que no está pensado para ser corporativo o con unos miembros determinados, ¿ok? El siguiente punto cuando llegues aquí será darle clic al botoncito azul, ya lo sabes, y le vamos a dar clic a agregar espacio de trabajo. Perfecto, oye, si todo es correcto, deberíamos aparecer aquí a la página principal de este espacio de trabajo, donde puedes ver que ahora mismo no tenemos nada, no tenemos ningún tablero, no tenemos ningún panel, y esto lo tendremos que añadir poco a poco, como veremos después a continuación. Además, también si te fijas, yo puedo cambiar aquí el icono que representa este espacio de trabajo, puedo cambiar el nombre, en este caso el nombre del espacio de trabajo, puedo agregar una descripción e incluso si considero que ya no tiene sentido este espacio de trabajo y quiero eliminarlo, puedo ir aquí a un sitio muy escondidito, aquí a la derecha del todo donde están los 3 puntitos, y cuando le das clic automáticamente tienes el botoncito de eliminar espacio y así de esta manera lo podemos eliminar. Antes de empezar a plasmar toda la información en la propia herramienta, es verdad que convendría saber un poco cómo lo vamos a organizar. Aquí ya dependerá de cada uno de cómo lo haga, pero me gustaría establecer unos criterios muy básicos para que se entienda qué tipo de sistema de planificación vamos a utilizar. Así que viene mi propuesta, un sistema de planificación para tenerlo todo bajo control. Bueno, todo bajo control quizá he sido un poco pretencioso, no es necesario tenerlo todo, absolutamente todo, pero ya me entiendes, que sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer cada día, que sepas muy bien qué tipo de actividades debes realizar. Por eso vamos a ver cómo funciona este sistema. En primer lugar, es conveniente entender qué tipo de perspectivas existe en este tipo de planificación, y es que hay básicamente dos formas de entenderlo. La primera tiene que ver con lo macro, es decir, todo aquello que tiene que ver con los proyectos que están realizados a largo o medio plazo. En este caso hablaremos de plazos bastante largos, hablaríamos de varias semanas, de algunos meses, incluso dependiendo de los proyectos estaríamos hablando de años. En este caso, de acuerdo al caso que nos atiende de la herramienta que estamos haciendo ahora, nos centraremos sobre todo de acuerdo en la perspectiva micro, que es esta segunda parte. Si en macro hablábamos de largas perspectivas, de largos plazos, en el micro hablamos de lo más reciente, de lo que hay que hacer a muy corto plazo. En este caso estaríamos hablando de diferentes actividades, ya sean eventos, tareas, de acuerdo, que vas a hacer a muy corto plazo, concretamente en las próximas horas o en los próximos días. Aquí hablaríamos de acuerdo de un plazo aproximado entre 1 y 2 semanas. Creo que hoy en día hablar de 5 semanas, 3 meses o 4 meses es bastante futurista, y es que no sabemos lo que va a pasar mañana como para poder discernir qué tipo de cosas van a pasar en 3 o 4 meses. Así que esta es mi recomendación, estas son las dos perspectivas que quería comentarte, y ahora vamos a analizar la perspectiva micro. Cuando hablamos de la microgestión, podríamos dividir de acuerdo que hay como dos grandes tipos de actividades. Importantísimo saber esto, porque fíjate que entonces tendrá sentido lo que vamos a poner en la herramienta y lo que pondremos también en el calendario. La primera de todas, de acuerdo, es lo que ya conoces y seguramente utilizas, que son los eventos. Al final, cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Por ejemplo, si tienes una cita en el dentista a las 4 de la tarde, fíjate que tiene una hora asignada y que por supuesto hay otra persona que te está esperando, en este caso el dentista. Es importante, de acuerdo, cumplir con esas fechas, con esas horas, porque tú sabes que después va a haber una consecuencia. Esa persona después, por ejemplo, se puede enfadar, se puede enojar, o simplemente, de acuerdo, después te va a costar encontrar otra cita o vas a perder la oportunidad de ir al dentista ese día. Además de los eventos, encontraríamos otro tipo de actividad. Concretamente hablaríamos de las tareas. Y es que en este caso, fíjate que a diferencia de los eventos, se trataría de actividades
actividades individuales que no deben tener hora de inicio asignada. Sé que esto puede costar un poquito, ¿de acuerdo? Porque a priori, ¿de acuerdo?, no se entiende muy bien, pero una tarea no tiene sentido que tenga que empezar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, porque pueden haber múltiples cambios. A lo mejor inicias a las 8 de la mañana y hay una persona que te dice, oye, ahora mismo esta tarea ya no es urgente, hay otra tarea mucho más urgente, entonces tienes que priorizar, rediseñar, y eso hace que cambies totalmente el esquema. Por este motivo, ¿de acuerdo?, hablar de tareas que simplemente empiezan a una hora creo que ya está obsoleto, y sobre todo en un mundo tan versátil cada vez genera muchísima más ansiedad y frustración. Una vez hablado de estos dos tipos de actividades, la gran diferencia que tienen entre ellos, más allá de la hora asignada, es que uno de ellos va a un sitio distinto que el otro. En el caso de los eventos, como vienes haciendo hasta la fecha, ¿de acuerdo?, la idea es que los vamos a poner en nuestro calendario. Esto seguramente ya lo haces, es decir, cuando tienes un evento lo anotas en tu agenda, o incluso hay algunas personas que lo anotan en la cabeza. Además de esto, cuando hablamos de tareas, fíjate que ya no tendría sentido, si no tienen una hora asignada, ponerlas en la agenda. Por lo tanto, aquí es donde pondríamos estas tareas en la herramienta, la que sea, pero lo pondremos, de acuerdo, directamente en la herramienta y no en el calendario, porque si no, generamos fechas ficticias que no existen de tareas, que al final nos generan muchísima ansiedad y frustración. En este siguiente punto hablaremos de los tipos de tareas que existen, y sobre todo esto es interesante de cara a cómo lo vamos a organizar en la herramienta. Lo primero, de acuerdo, es que existe una tarea que se llama las tareas de control. Y fíjate que son unas típicas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida que vamos haciendo pues todos los días, todas las semanas, y es que básicamente habría como dos tipos. El primer tipo, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquí es que se hacen todos los días. Imagínate que podría ser revisar el correo electrónico, revisar la agenda, o cada semana, por ejemplo, descargarte un reporte y hacer un informe. Esto podría ser una tarea de alta frecuencia, en este caso de control. Y por otro lado, de acuerdo, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia, es decir, aquellas que no se harían ni diariamente ni semanalmente, sino que se harían, por ejemplo, quincenales, mensuales, trimestrales, en fin, todo aquello que sea más allá de una semana. Si te fijas, de acuerdo, las tareas de control de alta frecuencia tienen mucho sentido que también lo pongamos en la herramienta. En cambio, las de baja frecuencia, teniendo en cuenta que van a pasar cada cierto tiempo, tendría sentido ponerlas en el calendario. Además, hay otro tipo de tarea que es un pelín distinta de acuerdo a las tareas de control. En este caso, si te fijas, si hablamos de tareas de control repetitivas, ahora hablaríamos de lo contrario, que son tareas puntuales, es decir, que se hacen una sola vez o simplemente son aquellas que no sabes muy bien cuándo se van a repetir. Incluso podrían llegar a ser repetitivas, es cierto, pero seguramente, de acuerdo, en vez de saber que cada lunes se harían, no sabrías muy bien si esto pasaría cada 3 meses, cada 5 meses o cada cierto tiempo, de forma que este tiempo, de acuerdo, sea totalmente desconocido. También pasa con muchos proyectos puntuales que se hacen una sola vez, se ponen en el calendario, en la agenda, en la lista de tareas y después se pierden. Todo este tipo de tareas, de acuerdo, recuerda que no se pondría ninguna en el calendario. Ahora mismo estoy poniendo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, pero realmente ninguna tarea se pondría ahí, todas se pondrían en la herramienta que vayas a utilizar. Y por último, de acuerdo, importante también destacarlas, estarían las tareas imprevistas o las setas, aquellas cosas que no estaban en ningún sitio y que muchas veces aparecen por sorpresa, ¿no? Tú estás tranquilamente trabajando y resulta que te envían un correo de estos fantasma, de acuerdo, que te dicen, oye, esta tarea es la más importante que debes hacer, deja todo el resto. Bueno, ya sabes cómo va en este tipo de temáticas, pero en el fondo estamos hablando de una tarea totalmente imprevista que al final la computaríamos como si fuera una tarea puntual. Todo esto que te estoy contando tiene un sentido, y es que después a la hora de ponerlo en la herramienta, oye, todo tomará sentido porque lo vamos a ir organizando fase por fase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda nos lo comentas aquí en el propio vídeo, si nos dejas un mensaje, oye, dudas con esto, tareas puntuales de control imprevistas, y estaré encantadísimo de darte mi mejor respuesta. Perfecto, pues vamos a construir nuestro plan semanal. Recuerda que el objetivo principal de este vídeo es que puedas organizar tus tareas tanto diarias como semanales dentro de Monday. Ahora mismo estamos aquí en el test. El objetivo, de acuerdo, es que vamos a organizar estas tareas, y para hacerlo vamos a agregar un nuevo tablero. Así que vamos a ir aquí arriba del todo donde pone agregar. Ahora mismo lo estamos marcando, aquí está, y cuando le des clic, fíjate que tienes varias opciones como tablero nuevo, agregar documento, panel nuevo, elegir desde plantilla si quieres empezar con una plantilla hecha, aunque en este caso iremos desde cero. Puedes importar datos desde las principales herramientas como por ejemplo un propio Excel o un Google Sheets, e incluso otras más conocidas también como Asana o Trello. Y además de esto, una vez tengas estos datos, después te los va a cargar en un formato de Monday. Por último, tienes la posibilidad de agregar un formulario y crear una carpeta nueva que no deja de ser un número determinado de diferentes tableros, documentos, para ponerles cierto orden. Así que también podrías crear una carpeta nueva. En este caso iremos a la versión más sencilla, más básica de todas, que es crear un tablero nuevo. Cuando le das clic a tablero nuevo, podemos poner un nombre, que en este caso será muy sencillo, será plan semanal, y es que nos interesa tener organizadas nuestras tareas de la semana. Además de esto, tenemos la privacidad
privacidad. Como puedes ver, hay tres opciones. Privacidad principal es muy parecida a lo que veíamos antes, es decir, al final tú decides con quién lo vas a compartir, no es exclusivamente para los miembros de tu equipo. Privado es solo para ti, es algo que después tú puedes decidir si lo compartes o no. Y por último tenemos la opción de compartible, sobre todo pensado por si tienes que colaborar con gente externa, que puedas pasarle el link y ellos mismos también puedan modificar sus tareas. Teniendo en cuenta que hablamos de un plan semanal de cómo tú organizas tus propias tareas, tendría sentido que sea privado porque no vamos a compartirlo con nadie. Así que cuando ya lo tengas, le das clic al botón azul de crear tablero y casi ya lo tendríamos. Esto es lo primero que te va a salir cuando crees este plan semanal, y es que son básicamente grupos de tareas. Como puedes ver, es como si fueran dos proyectos distintos, los cuales tienes el nombre principal del proyecto o simplemente del cliente o lo que quieras llamarle, y después tendríamos las distintas tareas. Es más, en cada una de las tareas, si te fijas, en la parte izquierda de todas tienes un desplegable donde además de ver las tareas tienes la opción de darle clic y ver los subelementos, que serían sobre todo las subtareas. Aquí en este caso le llaman renglones a cada una de las tareas. Temas de traducciones, como siempre, es complicado también de determinar si es la mejor traducción o no. Esto pasa en muchas herramientas anglosajonas. Y fíjate que una vez tengamos todo esto dentro del título del grupo, nosotros podemos crear tantos grupos de tareas como queramos. En este caso no nos haría falta tener tantos, así que lo que vamos a hacer es eliminar este segundo de aquí. De hecho, para eliminarlo tengo que irme aquí encima del título del grupo y a la izquierda de todo tengo los tres puntitos que ahora mismo estamos marcando y le vamos a dar clic y ahí fíjate que puedo borrarlo o archivarlo. La diferencia fundamental es que archivar es que va a permanecer dentro de Monday por si un día quieres rescatarlo, y eliminarlo es que lo eliminas para siempre. En este caso lo vamos a eliminar porque no es algo que vamos a mantener, no vamos a usar más, así que le vamos a dar clic al botoncito y ya lo tendríamos. Perfecto, fíjate que incluso nos dice que en la papelera de reciclaje tenemos acceso hasta 30 días, por si acaso, por si las moscas, ¿de acuerdo? Ok, ahora mismo ya tenemos este grupo más concreto y la idea es la siguiente. Esta vista no es la ideal para poder trabajar en los días de la semana, o al menos no es mi favorita, ok, esto como siempre va por personas, y de hecho lo que vamos a modificar primero antes de crear esta nueva lista es la siguiente, es que son los estados, porque los estados es lo que me va a permitir, ya lo veremos, poder clasificar mejor las tareas. Así que vamos por partes y primero vamos a cambiar estos estados y después añadiremos la vista Kanban, que es la vista por columnas, que quizá te suena de herramientas parecidas, Trello o Asana, y es mucho más visual a la hora de planificar tus tareas. Pero vamos al lío. Primero vamos a estado y cambiamos sus respectivos estados. Vamos a darle clic aquí dentro de listo y fíjate que ahora tengo la opción de poder editar las etiquetas. Le voy a dar clic aquí a editar las etiquetas y puedo cambiarlas todas. ¿Qué nombres le voy a poner? Pues la primera de todas, ahí lo tienes, la vamos a llamar puntuales. Después explicaremos exactamente qué significa esto. A la segunda te pone estancado, ahí lo tienes. Que nos vamos. Volvemos otra vez. Le vamos a poner los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si quieres hacerlo conmigo también, perfecto. Además puedes parar el vídeo, volver otra vez. Genial, cuando ya lo tengas le vamos a dar clic a aplicar. Es verdad que podíamos haber añadido sábado y domingo, pero no quiero hacer trabajar los fines de semana, esto ya es más opcional. Así que cuando lo tengas le damos clic aquí a aplicar y si todo es correcto ahora los estados han sido correctamente modificados. De momento nos quedamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es añadir una nueva vista. Ahora tenemos la vista en formato lista, en formato tabla, tal como le llama aquí Monday, y lo que vamos a hacer ahora es crear el formato Kanban. Para hacerlo tenemos que ir aquí arriba del todo, donde hay un más que puedes verlo ahí lo tenemos marcado, y fíjate que entonces me saldrán diferentes vistas. Una de las vistas disponibles es la de Kanban. Cuando le das clic, fíjate que entonces me va a dividir todos los estados que acabo de crear en diferentes columnas. Una de las columnas es puntuales y después tendríamos los días de la semana. Además, como ya teníamos 3 renglones o 3 tareas creadas, nos van a salir en los respectivos días de la semana. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar estas tareas y ahora crearemos de nuevas. Así que le vamos a dar clic aquí a estos 3 puntitos que estás viendo. Venga, vamos ahí y le vamos a dar clic a eliminar. Perfecto. Aquí también eliminar. Perfecto. Y aquí también eliminar. Perfecto. Ya tenemos todo despejado. Ya tenemos la estructura creada. Ahora el siguiente paso será, oye, ¿y qué vamos a poner dentro de cada una de las columnas? ¿Qué significan? Pues vamos a verlo a continuación.
Fabuloso, ahora tenemos ya nuestro plan semanal listo. Lo que vamos a hacer es crear las diferentes tareas de todos los días y entender para qué significan cada uno de los estados, es decir, todas las columnas que ahora mismo tenemos creadas, desde puntuales pasando a todos los días de la semana. De hecho, si te fijas, además de tener un color distinto, todos los estados nos indican cuántos elementos hay, es decir, cuántos renglones, que en este caso serían tareas, podemos encontrar. De hecho, dentro de puntuales nos sale 0, lunes 0, martes 0 y en todos los días 0. Esto significa que no hemos agregado ningún elemento. Para agregar algún elemento, de acuerdo, es tan sencillo como ir aquí donde pone agregar elemento, ahí lo tienes, y fíjate que cuando le doy clic puedo agregar el nombre de la tarea. Aquí, como siempre, te diría que especifiques el nombre de la tarea lo más concreto posible, que no pongas tarea o no pongas planificación o no pongas proyecto, porque también te será mucho más difícil poder ejecutarlo. Así que en este sentido intenta siempre que sea lo más específico posible. Así que si pones, por ejemplo, revisar presentación de ventas del cliente Y, ¿sí? Esto es mucho más específico que si, por ejemplo, pones cliente. De esta manera ahorramos tiempo y, lo más importante, sabemos cuál es la intención clara para conseguir en ese momento. Perfecto, muy bien. Esto es para agregar una nueva tarea. Fíjate que después sale de una forma distinta. Una vez has agregado un elemento dentro de un estado, para agregarlo aquí tendremos el botoncito este de agregar, que es como ligeramente distinto, cambia la estética. Algo un poquito extraño también hay que decirlo, porque aquí la estética en Monday cambia radicalmente en muchos sentidos. Al final de todo este vídeo no te lo pierdas, porque te voy a hablar también de mi valoración, que es lo que opino yo sobre Monday y sobre algunos de los cambios que se han implementado. Antes de explicar para qué significa cada una de las columnas, lo primero que quería comentar contigo es cómo deberían ser estas tareas. El primer tip ya lo hemos dado, y es que sea lo más concreto posible y sobre todo que utilicen un verbo inicialmente para que sepas qué es lo que debes hacer. No es lo mismo revisar, no es lo mismo crear, no es lo mismo diseñar, no es lo mismo hacer una estructura. Sea lo que sea, si tienes un verbo concreto te ayudará sobre todo a fijar claramente cuál es el objetivo de esta tarea. Además de esta primera recomendación hay una segunda, y es que todas las tareas como máximo deberían tener una duración de 90 minutos. Y esto te lo comento porque en general solemos poner tareas muy largas, y esto lo veo sobre todo en los calendarios, ya sea Google Calendar o el de Outlook, y es que ponemos tareas tan extensas que hace que después sea muy complicado ponernos a ellas. Además hay una cosa que falla y es la sensación de logro. Cuando tú consigues una tarea, fíjate que tienes ganas de continuar, pero si tienes una tarea tan larga de 3 o 4 días, parece que no estés avanzando. El hecho de ponerla de 90 minutos nos hace conseguir ese logro más rápido, así que te recomendaría que pusieras las tareas de 90 minutos. Sé que estarás pensando, oye, si dura 95 minutos o 83, evidentemente es una estimación, tampoco hace falta ser muy radical, pero sí que es verdad que 90 minutos debería ser el máximo, el tope. Que después dura 40 minutos, oye, muchísimo mejor. Además, esto de los 90 minutos tiene otro gran beneficio, y es que en tu calendario normalmente hay demasiadas cosas, hay muchos eventos, muchas cosas puestas en el calendario que hace que no tengamos disponibilidad de 3 o 4 horas. En cambio, de 90 minutos sí que tenemos ese espacio, y de esta manera es mucho más fácil encontrarle un hueco. Por lo tanto, los 90 minutos va mucho más allá de ponerla porque sí, por capricho, sino que tiene grandes beneficios a la hora de organizarte. Una tercera recomendación tiene que ver con la fecha. ¿Hace falta poner fecha a todas las tareas? Verás, normalmente en los proyectos que tú elaboras con un cliente o cuando colaboras con otras personas, sí que suelen tener una fecha final, porque al final tú tienes un compromiso y tienes que conseguirlo. Pues bien, cuando hablamos de tareas semanales, no siempre tienen una fecha, y las fechas las terminamos inventando nosotros para ejercer un poco de presión. La pregunta es, ¿hay que meter tanta presión o podemos alejarnos un poco de este foco de ansiedad y estrés? Yo, mi recomendación, y esto es evidentemente algo muy personal, es que no pondría fechas límite a todas las tareas, porque si no al final te genera un agobio que creo que no es necesario. Si lo podemos evitar, mejor que mejor. Así que el tema de las fechas límite, que lo vamos a añadir aquí, es verdad que Monday te permite poner fechas límite a cada una de las tareas. De hecho, es tan sencillo como cuando creas una tarea, aquí tienes la posibilidad de añadir una fecha, ahí lo tienes. Fíjate que yo podría poner, por ejemplo, pues mira, que sea la próxima semana, ahí está. E incluso, es más, podría agregar una hora, cosa que no recomendaría, como te he explicado ya en el vídeo anterior. Pero sí que es verdad que puede haber alguna tarea que tenga una fecha límite real. ¿Qué significa real? Real significa que imagínate que yo tengo que presentar unos documentos para que me den un subsidio o una beca, y sé que si no lo hago antes de este 11 de enero tendrá consecuencias. Así que, oye, si es el caso, claro, pon la fecha, porque sabes que si no la haces ese día ya no podrás repetirla jamás. En cambio, la mayoría de tareas no tienen una fecha límite. Entonces, si lo pones, estás ejerciendo mucha presión
así que no te preocupes porque presión ya te la van a poner. Esto ya viene de serie en cualquier trabajo, seas freelance o seas una persona que está trabajando en empresa. Por lo tanto, si podemos evitar ese punto, mejor que mejor. Fantástico, ahora que ya tenemos las 3 recomendaciones iniciales, empezaremos a hablar de las distintas columnas, de los distintos estados que tenemos creados aquí en este plan semanal de Monday. Empezaremos con la lista de puntuales, que es la más importante de todas, es la madre de todas las listas. ¿Qué vamos a poner exactamente en esta lista? Pues bien, esta lista está pensada para poner las tareas que tienes que hacer en un plazo aproximado de 1 a 2 semanas. Fíjate el cortoplacismo, y esto está pensado así porque cuando pones tareas, por ejemplo, pensadas en 2 meses, 5 meses, 6 meses, es una auténtica locura, no sabes lo que va a ocurrir. De hecho, esto te lo has encontrado muchísimas veces. ¿Qué te voy a contar? Si tú ahora planificas algo para 2 meses, todo puede cambiar tanto que al final hará que esa tarea que tenías planificada deje de tener sentido. Así que mi recomendación es que en este caso, cuando hablamos de plan semanal, otra cosa sería la gestión de proyectos, otra cosa sería cuando gestionas proyectos a largo plazo. Pero en este caso, que hablamos de tareas, sobre todo las próximas tareas que debes hacer, mejor tener las tareas solo de 1 a 2 semanas. Lo siguiente a tener en cuenta en el inventario de puntuales tiene que ver en el número de elementos que podemos añadir. Es verdad que podrías añadir todos los elementos que quieras, de hecho Monday te lo permite, el número de bits aquí no es un problema, pero claro, cuando añades demasiadas tareas, el problema principal, el obstáculo, es que se convierten en ingestionables. Esto significa que si tienes 50 tareas tendrás que elegir cuáles tienes que hacer el día siguiente y vas a perder tanto tiempo que ya no merecerá la pena tener un sistema de estas características. Por lo tanto, si puedes reducir la lista y hacerla mucho más pequeña, te será mucho más ágil y rápido. Así que una vez hayas creado la estructura, me gustaría que hicieras el ejercicio rápido conmigo de crear ciertas tareas puntuales que debas hacer. En este caso no nos complicaremos y ponemos simplemente tarea y haremos unas cuantas, ¿no? Como estás viendo ahora aquí, añadiremos esta tarea para tener algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto, muy bien, ahí está. Y me gustaría que ahora añadieras algunas tareas aquí en el inventario de puntuales que tienes que hacer a muy corto plazo. Después veremos cómo se mueven al lunes, al martes, cómo va todo esto, ¿ok? Así que este sería el primer ejercicio que me gustaría que hicieras conmigo. Ahora mismo puedes pausar el vídeo, hacerlo y reanudarlo cuando ya lo tengas. Fantástico, ya lo tienes. Fíjate en una de las grandes dificultades que estamos encontrando ahora mismo, y es que si metemos bastantes tareas, de hecho ahora mismo tenemos solo 9, podemos añadir muchas más, pero imagínate que llegas a tener 15 o 20 tareas. El problema es que si tengo que elegir cuáles voy a hacer esta semana, no es fácil, porque hay muchas. Si tienes 15 o 20 y tienes que elegir cuántas vas a hacer, quizá de las 15 o 20 solo vas a hacer 4 o 5, no lo sé. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un separador artificial. ¿Qué significa un separador artificial? Será como una tarea ficticia, porque esta tarea no se va a completar, y simplemente lo que vamos a poner es un separador que pondrá semana en curso. Fíjate ahora aquí abajo del todo donde lo estoy poniendo, que pone semana en curso, ¿lo ves? Esto que vamos a añadir no será una tarea como tal, sino será un separador. Así que cuando lo agregues, lo que va a pasar ahora es que abajo del todo, ahí lo estás viendo, tengo un separador que me está indicando que todo lo que está arriba del todo, ahí lo tienes, es lo que realmente tengo que hacer para esta semana. De hecho, a nivel estético, para que se vea más juntito, lo vamos a juntar así. Ahí está. Genial, así que de esta manera, con el semana en curso, con el separador, lo que podrás ver son las tareas que tienes que hacer para esta semana de una forma claramente diferenciada. Ahí lo tienes. De hecho, puedes mover este separador para arriba o para abajo en base a si estas tareas que debes hacer son de esta semana o no. Yo puedo subir una de las tareas aquí arriba, aquí abajo, y fíjate que de esta manera es mucho más sencillo poder encontrarlo. Ahí lo tendrías. Después la idea será qué vamos a hacer durante el resto de los días, pero ahora mismo, si te fijas, cuando hablábamos antes de los diferentes elementos, aquí hemos hablado de las tareas puntuales, pero no hemos hablado de las tareas de control. Y es que las tareas de control son lo que van a ir todos los días, de lunes a viernes, porque al final son tareas repetitivas. Lo bueno es que solo vamos a ponerlas una sola vez. Es un ejercicio que solo tendrás que hacer una vez y después van a ser repetitivas durante todas las semanas. Lo primero que me gustaría mostrarte son algunos ejemplos de tareas de control. Puede ser que hayas pensado en alguna, pero el hecho de tener algunos ejemplos te va a facilitar también a encontrar los tuyos. Aquí tendrías algunos de ellos que podemos hacer, como por ejemplo el control de calidad, dar seguimiento a los proyectos del equipo. Fíjate que todas estas tareas que estoy diciendo son repetitivas, son cosas que quizá haces de forma diaria, que haces 2 veces a la semana o una vez a la semana. Aquí estamos hablando siempre de las tareas de control de alta frecuencia, no hablamos tanto las que son de baja frecuencia porque estas irían en el calendario. Así que otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, preparar reunión del jueves, registro horario, revisar carpetas de tu correo electrónico, revisar KPIs del equipo, revisar tareas delegadas, revisión de incidencias, y después tendríamos 2 que vamos a añadir sí o sí si queremos que esta metodología funcione. La primera es la revisión diaria y la segunda es la revisión semanal. Por revisión diaria
diaria entendemos qué es lo que hicimos hoy y qué es lo que vamos a planificar para el día siguiente, y por revisión semanal nos referimos a hacer una revisión de toda la semana y decidir qué es lo que vamos a hacer durante la semana siguiente. Así que estas revisiones las vamos a añadir también como recomendación, especialmente como tarea de control, para que cada día tengamos claro qué es lo que vamos a hacer el próximo día. Llegados a este punto, la idea es que ahora elijas cuáles son tus tareas de control. Pueden ser algunas de las que ves aquí, pero también podrían ser algunas propias tuyas. De hecho, vamos a ver cómo hacerlo. Ahora mismo iremos otra vez al plan semanal, ahí lo tienes, y agregaremos un elemento. El elemento en cuestión será este que ves aquí, tareas de control. Ahí lo estás viendo, ¿de acuerdo? Tareas de control, la clave que tiene, o al menos lo que quiero proponerte, es que van a ser subelementos lo que vamos a poner dentro, porque no tiene sentido tener un montón de tareas de control cada una por separado. Así que las vamos a poner todas juntas y le vamos a añadir estos iconos que ves aquí, que en el fondo nos están indicando que son tareas repetitivas. Igual que antes poníamos semana en curso con estos emojis, con las flechitas para indicarnos que justamente arriba aquí hay algo, lo mismo vamos a hacer de acuerdo con tareas de control. Ahí lo estás viendo. Perfecto, muy bien, pues nada, lo agregamos y esto lo vamos a hacer para todos los días de la semana. Para añadir subelementos lo que vamos a hacer es regresar otra vez a la tabla principal, aquí arriba del todo donde está el formato de vista, ahí lo tienes, y dentro del formato de vista fíjate que yo puedo crear las diferentes subtareas. Aquí en este caso, dentro de las tareas de control, si le doy clic aquí a expandir subelementos, me saldrán los diferentes nombres de los elementos. Lo que voy a hacer ahora es algo tan sencillo como que voy a ir aquí y poner, por ejemplo, revisar agenda, que puede ser algo que puedo hacer todos los días. Otra cosa podría ser, por ejemplo, revisar incidencias, ahí lo tienes, y una última de todas podría ser la que decíamos antes de revisión diaria, que eso lo vamos a hacer de lunes a jueves. En cambio, revisión semanal la vamos a hacer los viernes. Le vamos a dar clic aquí, como puedes ver, ya tendríamos creados los tres subelementos. Es más fácil hacerlo aquí, la verdad, en tabla principal, que no tanto en formato Kanban. Ahora regresamos al formato Kanban y fíjate que ya tengo creados exactamente igual las mismas tareas de control con los tres elementos que he puesto dentro. De hecho, lo que podemos hacer ahora es duplicarlo para todos los días. De hecho, es tan sencillo como ir aquí a los tres puntitos, darle clic, vamos a darle a duplicar y duplicar con las actualizaciones, ¿vale? Para que esté todo. Perfecto, muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en el martes. Vamos a darle clic otra vez aquí, vamos a poner duplicar y duplicar con actualizaciones. Muy bien, fantástico. Vamos a darle clic otra vez aquí, vamos a poner duplicar y duplicar con actualizaciones. Muy bien, fíjate que se están creando copias que pone copy, 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 pero esto después lo vamos a modificar. Otra vez aquí, vamos a darle a duplicar y duplicar con actualizaciones. Muy bien, perfecto, y lo vamos a mover al viernes. Casi ya lo tendríamos. De hecho, ahora lo que vamos a hacer es cambiar estos nombres, le vamos a quitar aquí los copies, ahí está, para que no estén. Pues ya lo tendríamos todo copiado al 100%. La única cosa que va a cambiar, y esto lo vamos a hacer mediante la tabla principal, es que vamos a modificar uno de los subelementos que aparece el viernes. De hecho, el viernes, de acuerdo, si recuerdas, no haremos la revisión diaria, sino que haremos la revisión semanal. Así que vamos a desplazarnos aquí, donde pone la del viernes, ahí lo tenemos, y donde pone revisión diaria, lo que vamos a hacer es modificarlo y añadiremos revisión semanal. ¿De acuerdo? Es la única diferencia que tendría. Perfecto, pues ahora sí, lo tenemos creado. Regresamos a Kanban y si todo es correcto, tenemos creado la lista de inventario de puntuales con todos los días de la semana y sus respectivas tareas de control. Las tareas de control, como puedes ver, son meros recordatorios para acordarte de esas actividades que hay que hacer de forma recurrente. En cambio, lo que se va a mover ahora, y es lo que veremos a continuación, es la lista de las puntuales, porque esto sí que va avanzando durante los días y la clave será saber cómo las movemos en los diferentes días y qué hacemos cuando llegamos al viernes, por ejemplo, o al lunes, cómo empezamos la semana. Vamos a verlo. En este siguiente paso vamos a hablar de las revisiones, un método imprescindible para que todo esto sea sostenible en el tiempo, porque claro, está muy bien hacerlo una sola semana, pero ¿qué pasa a lo largo de las semanas cuando empieza a haber un montón de picos de trabajo, cosas pendientes? Vamos a verlo. Ahora vamos a suponer, de acuerdo, que tenemos unas tareas pendientes, hemos llegado al final de la semana, concretamente al viernes, y tenemos que empezar a planificarnos para la próxima semana. Si recuerdas bien, dentro de las tareas de control teníamos dos tipos de revisiones. Por un lado teníamos la revisión semanal y por el otro teníamos la revisión diaria. La revisión semanal solo se hacía una vez a la semana, concretamente los viernes, y es que ahora mismo, como estás viendo, tendríamos dos tareas pendientes que no se han realizado, ahí las tendrías. Y la revisión diaria, como decíamos antes, solo la haremos de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque el viernes haremos la revisión semanal y el resto de días haremos la revisión diaria. La revisión semanal consiste en una pequeña revisión de unos 10-15 minutos, dependiendo de la cantidad de tareas que tengas por hacer, donde lo que vamos a hacer es primero analizar qué es lo que hicimos esta semana, saber qué vamos a hacer con las tareas pendientes que tenemos el viernes y en última instancia planificar las tareas para la próxima semana. Así que la revisión del viernes no debería tomarte más de ese cuarto de hora, debería ser el máximo. Si ves que te dura un poquito más no sería un problema y hay que verlo siempre como una inversión. Esta inversión que puedes hacer
ser de 5 o 10 o 15 minutos, al final te va a facilitar la vida y vas a ganar 1 hora o 2 horas o más horas a lo largo de la semana. Piénsalo así. De esta manera, cuando hagas la revisión semanal el viernes, la vamos a hacer en un momento del día en el cual no sea última hora, porque si estás a punto de irte o tienes una excursión pendiente o tienes alguna actividad que tienes que hacer, lo más probable es que tu mente ya esté pensando en esa actividad. Así que si la puedes hacer a mediodía o incluso a media mañana, mejor que mejor, porque así como mínimo ya la tendremos hecha, tu mente va a descansar y es una forma de iniciar la próxima semana con mucha mayor claridad. Por ese motivo también lo hacemos el viernes, para que puedas desconectar un poquito más el fin de semana. Pues bien, ahora vamos a suponer que cuando termina la semana tenemos 2 tareas pendientes. Ahí están. Esas tareas pendientes, lo primero que vamos a hacer, este es el primer paso de todas, es que va a devolverse a nuestra lista de inventario de puntual, es decir, a la lista inicial. Para hacerlo lo podemos hacer simplemente arrastrando la tarea y moviéndola aquí. Y otra opción, si no quieres desplazar tanto o tener el cursor mucho más cerca, es que puedes mover toda la columna del viernes, ahí lo tienes, y de esta manera pues la puedes ubicar directamente. A ver, ahora no sale, ahí está, perfecto, la podemos mover directamente aquí en el inventario de puntuales. Después, cuando ya lo tengas, la regresaremos otra vez al final del todo, por ejemplo, ¿sí? Ahí lo tienes, aquí, perfecto, muy bien. Bueno, es una manera de hacerlo más fácil, pero evidentemente si son pocas, las puedes mover directamente desde aquí, desde el viernes. Lo segundo que vamos a hacer es ver las tareas de control. En este caso, para las tareas de control vamos a utilizar la vista de la tabla principal. Esto ya lo comentamos antes y es que hay que utilizar las 2 tablas, sobre todo para las tareas de control, ya que la versión Kanban no nos ofrece una buena visión adecuada de todas las tareas de control que tienes pendientes. Así que ahora mismo regresaremos a tabla principal, aquí arriba del todo, en otra de las vistas, y cuando ya estés en tabla principal nos iremos a cada una de las tareas de control. Ahí lo tienes, perfecto, muy bien. Como el tema de marcar como completado el Monday es algo complicado, mi recomendación es que en cada una de los subelementos, en cada una de las subtareas, le pongas delante del todo un pequeño más. De esta manera te va a indicar que ya está hecha, y esto lo vamos a hacer para todas las tareas de control. Mi recomendación también es que cuando termines la semana, para limpiar otra vez las tareas de control y tenerlas todas listas para la próxima semana, es que le vas a quitar todos los máses de todas las tareas completadas. Así, de esta manera, de acuerdo, tú sabrás que esa tarea también sigue pendiente, perfecto. Así cuando vas a empezar ahora la semana, sabrás que tienes 3 tareas por hacer aquí, 3 tareas el martes, 3 tareas el miércoles, etcétera, etcétera. Así que es algo tan sencillo como que simplemente cuando una tarea esté hecha, le vamos a dar clic aquí al más, ¿de acuerdo? Y de esta manera vamos a especificar que ya está hecha. En el momento que deje de estar hecha, lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es quitarla. Porque es verdad que dentro de Monday tienes la opción de archivar, pero archivar está claro que no es lo mismo porque ya desaparece la tarea. Después hay que buscarla. Entonces, para evitarlo y sobre todo para tenerla siempre en el mismo sitio, tenerla visible, te recomiendo utilizar el símbolo más, y cuando vuelvas a descompletarla simplemente le sacas el símbolo más y podemos volver a empezar. Esto por lo que respecta a las tareas de control. Ahora mismo, una vez hemos llegado a este punto, regresaremos otra vez aquí al formato Kanban. Perfecto, muy bien. Ahora mismo, cuando ya tengas todas las tareas puntuales aquí, lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es ubicar el separador, que recuerda que era semana en curso con 2 emojis con flechitas, arriba del todo, sin preguntar, sin rechistar. Simplemente lo vamos a arrastrar y lo pondremos arriba del todo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un proceso de selección de todas las tareas que tenemos aquí dentro. Lo primero que vamos a ver es si estas tareas que tenemos aquí tienen sentido o no. Lo digo porque hay muchas cosas que quizá ya lleva mucho tiempo aquí, así que mi recomendación en este caso es que cuando una tarea lleve más de 15 días, 3 semanas, una de dos, o la haces ya o directamente dejas de hacerla o la pones si quieres en otra lista. Porque no tiene ningún sentido acumular cosas. Al final esta lista, lo decíamos antes, si tiene más de 30 o 40 elementos va a ser totalmente ingobernable, muy ingestionable. Si tienes dudas de cuándo fue creada una tarea, lo que puedes hacer es darle clic a la tarea, ahí está, te saldrá el menú que ya conoces. Fíjate que en el apartado de actividad tenemos actualizaciones, archivo y actividad. Tenemos un espacio donde aparece cuándo fue creada. En este caso me dice por quién, fue por mí mismo, y después tendríamos aquí estos 3 días, que hace 3 días que lo hice, y cuando le damos clic encima, es decir, ponemos el cursor encima, nos dice, oye, pues que he creado el 6 de enero a las 7:41. Perfecto, de esta manera tú sabes que esta tarea tiene 3 días, pero si en el caso de que esta tarea tuviera ya pues 2 semanas, 3 semanas, ahí es donde tendrás que tomar una decisión. De esta manera vamos eliminando tareas y no es necesario mantenerlas todas. Así que este será, de acuerdo, uno de los siguientes pasos que vamos a hacer. El próximo paso que vamos a hacer es decidir cuáles de las tareas que tengo aquí en la lista de puntuales y nuevas que puedes añadir voy a hacer para la semana en curso. Por lo tanto, si antes decíamos que esto es un indicador, que tenemos aquí 2 emojis, 2 flechas hacia arriba, lo que voy a hacer ahora es buscar qué tareas voy a hacer y
las voy simplemente a arrastrar y poner por encima del separador. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a seleccionar 3. Muy bien. Una vez llegados a este punto, aquí terminaría la revisión semanal. Ya lo ves, muy sencillo, no tiene más complicaciones. Ahora yo sé que de la semana en curso tengo que hacer estas 3 tareas. No te preocupes porque en novedades va a haber muchas, así que esto es lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, y esto viene uno de los grandes puntos, cuando hagamos la revisión semanal, el primer punto y último punto que vamos a hacer, porque verás que es el primer punto de la revisión diaria, pero el último punto de la revisión semanal, es especificar qué tareas vas a hacer el lunes y solamente el lunes. Sí, ya lo sé, la tendencia natural es que ahora mismo mires todas esas tareas e intentes plasmarlas en todas las semanas, es decir, las distribuyas en diferentes días de la semana. Oye, pues tengo que hacer 3 o 4, pues venga, las voy a distribuir una al lunes, una al miércoles y otra al jueves. Perfecto. Pues no lo vamos a hacer de esta manera, o al menos no es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar muy rápido. Es muy fácil que tú planifiques toda la semana, lunes, martes, miércoles, y al final hayan cambios que hagan que después el lunes, martes, todo se vaya al garete. Entonces, para evitar eso, solo vamos a planificar el lunes, y en el propio lunes ya haremos las revisiones diarias que nos van a indicar qué tareas vamos a hacer los próximos días de la semana, es decir, el martes, miércoles, jueves y viernes. Así que ahora solo elegiremos las tareas del lunes. De esta manera nos aseguramos que si hay cambios el lunes no vamos a sufrir tanto de ansiedad y sobre todo nos será mucho más fácil cambiar en el caso de que haya un descalabro organizativo. Así que voy a seleccionar estas 2, por ejemplo, que son las que voy a hacer el lunes. Ahí están, muy bien, perfecto. Ahora sí, de acuerdo, genial. Y cuando ya estemos aquí tendremos 2 tareas pendientes el lunes. Llegados a este punto, ahora sí, vamos a empezar con la revisión diaria. ¿En qué consiste exactamente la revisión diaria? Pues como decíamos antes, la revisión diaria haremos todos los días para saber qué tareas vas a hacer el próximo día. Ya está, no tiene más. ¿En qué momento del día haremos la revisión diaria? Pues nos pasa un poquito como la revisión semanal. No tiene sentido hacerla a última hora porque ya estarás pensando en otras cosas. Así que nuestra recomendación en este caso sería que la hagas 1 o 2 horas antes de terminar tu jornada laboral. De esta manera tendrás claramente una visión de lo que hiciste hoy y ya sabrás más o menos qué es lo que te queda para el día siguiente, suponiendo que van a haber muchos cambios y muchos imprevistos, por supuesto. Aquí no estamos haciendo una organización inflexible, rígida. Queremos que sea algo flexible que puedas adaptar en el caso de que haya cualquier novedad. Ahora vamos a suponer que de estas 2 tareas que tenías que hacer vamos a añadir una tercera, y es que puede ser que el mismo lunes añadas, por ejemplo, algún tipo de tarea imprevista. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta, y es que una tarea imprevista, si tienes que hacerla en ese mismo momento porque es muy urgente, directamente no hace falta ni que la apuntes. Ahora bien, si es una tarea imprevista que supuestamente habría que hacer en ese momento, pero ya no es tan importante porque alguien te dijo que, oye, puedes esperar 2 o 3 días, quizá en ese momento ya no hace falta que la hagamos en ese momento, pero sí deberías anotarla. Así que en este caso iremos aquí a agregar el elemento y vamos a darle, por ejemplo, la opción de que sea una tarea imprevista, ¿vale? Cuando lo tengas, le vamos a dar clic a agregar y ya tendríamos estas 3 tareas que puedes ver aquí. Ahora suponte que llega al final del día y estas 3 tareas que quería hacer, pues no hago ninguna. Esto puede pasar perfectamente. Aquí es donde va a entrar en juego la revisión diaria. ¿En qué va a consistir? Pues básicamente en decidir qué vamos a hacer con estas tareas. La primera de todas, por ejemplo, imagínate que dices, no, esta tengo que hacerlo el martes sí o sí, porque además es algo que para mí es muy urgente y sé que el martes hay que hacerlo. Perfecto, pues simplemente voy a ir aquí a tarea, la voy a arrastrar, ahí lo tienes, y de esta manera sé que la voy a hacer el martes. Esta otra tarea no lo tengo tan claro, sé que tengo que hacerlo un día de esta semana, pero no sé exactamente cuándo lo voy a hacer. Entonces, más que dejarla aquí o ponerla en el día en cuestión, lo que te recomendaría es que lo pusieras directamente por encima del separador, es decir, por arriba de semana en curso. De esta manera tú sabes que tienes que hacer esta semana, pero todavía no sabes cuándo. Ahora veremos de acuerdo cómo lo vas a activar. Y lo último de todo es, imagínate que esta imprevista, que parecía súper ultra urgente, que esto pasa mucho, y resulta que al final, oye, pues no hay que hacerlo esta semana, como mínimo no es prioritaria. Así que lo que voy a hacer ahora es pasar esta tarea imprevista, la voy a arrastrar y la voy a poner por debajo del separador, en este caso el separador de semana en curso. ¿Por qué? Porque no es algo que tenga que hacer esta misma semana. Lo importante de la revisión diaria, igual que de la revisión semanal, es que queden todos los días totalmente vacíos. Esto es una de las claves a nivel organizativo de esta metodología, porque cada día te queda limpio y todas las semanas también. Además, nos obligamos a hacer numerosos resets para que cada semana empieces con menos tareas de lo imaginable, porque si no, lo que nos va pasando es que todas las semanas vamos acumulando cada vez más. Por eso antes decíamos que cuando una tarea tenga más de 15 días o 3 semanas hay que tomarlo en serio a nivel de revisión. Vale la pena hacerla todavía, la podemos almacenar en otro sitio, tiene sentido que esté acumulándose aquí en inventario de puntuales. Al final, como siempre, la cantidad genera mucha ansiedad, por lo tanto si podemos evitarlo mejor que mejor. Listo, ya casi tenemos la revisión diaria. Fíjate que la revisión diaria son 5 minutos máximos, contadísimos, y es que lo que estamos haciendo es muy rápido. Lo último de todo la revisión diaria es, si de las tareas que ahora mismo tengo
tengo por encima del separador de semana en curso, es decir, estos dos que estás viendo aquí, hay alguna que podría hacer, por ejemplo, el próximo día, el martes. Oye, pues sí, hay una tarea aquí que creo que hay que hacer esta semana, que no es la que antes hemos seleccionado y hemos puesto aquí, pero esta de aquí yo creo que sí que hay que hacerla porque creo que es súper urgente de hacerla el martes. Perfecto, pues simplemente la arrastras, semana en curso aquí arriba, y la pones directamente el martes tal como hemos hecho. También es verdad que pueden aparecer cosas nuevas. Si son cosas nuevas que hay que hacer ese mismo día, directamente la anotas el martes. Si son cosas nuevas que hay que hacer esa semana, pero todavía no sabes cuándo, mejor anotarla en inventario de puntuales. Oye, si hay que hacerla el miércoles sí o sí, pues la anotas directamente al miércoles y no pasa nada. Y en cambio, si es una cosa que no ves clara de hacer esta semana y que todavía tienes que decidir cuándo la vas a hacer, la recomendación, de acuerdo, es que la pongas por debajo del separador de semana en curso. Con estos factores a tener en cuenta, con estas revisiones, tanto la diaria como la semanal, este sistema será sostenible en el tiempo y vas a aumentar tu productividad. Ahora viene un momento que me encanta, que es la valoración de la herramienta, evidentemente de forma subjetiva, lo que dice el Menda. Aquí cada uno después ya puede valorarlo a su manera. Vamos a empezar con el primer criterio de todos, que se llama la usabilidad. Por usabilidad entendemos si es fácil mover las cosas, por ejemplo, si tienes que crear una nueva tarea, nuevo proyecto, es fácil encontrar el botoncito correcto. Usabilidad, de acuerdo, es una cosa que las herramientas trabajan muchísimo y es que a veces hay algunas herramientas que son totalmente horribles. En el caso de Monday hay que decir que si no eres un poco ducho o conoces este tipo de herramientas, no es algo fácil. Verdad que algunas cosas del interface han mejorado, pero no sería de las top en este sentido. La nota que le voy a dar, por tanto, a Monday en usabilidad es de 7,5. El segundo criterio tiene que ver con la curva de aprendizaje. Si no tienes ni idea de este tipo de herramientas, Monday es fácil o difícil. Pues bien, comparado con otras herramientas, no es de las más fáciles. Hay que decir que estaría un poco a nivel de ClickUp, que son bastante complejas al principio de comprender, y es que listas, proyectos, tareas, hace un poco un lío y no está muy bien explicado, al menos al principio. Si eres una persona que domina este tipo de herramientas, te será fácil, se parece mucho a otras, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tampoco le vamos a poner una super nota, nos mantendremos en el mismo valor, así que el segundo criterio será de 7,5. Vamos a por el tercer criterio, la estética. ¿Cómo es? ¿Es bonito? ¿No es bonito? Todo está bien claro, se ve bien grandote, bien pequeñito. Pues bien, la verdad es que Monday ha trabajado muchísimo para que su gestor de tareas y proyectos sea súper visual. En este caso vamos a dejarla bien alta y creo que está muy bien, aunque hay algunas cosillas por pulir, y le vamos a poner un total de 8,5. Y ahora sí, vamos a por el último criterio de todos, que tiene que ver con las integraciones con otras herramientas. ¿Realmente Monday se puede unir a otras herramientas como Google Calendar o Microsoft Outlook? ¿Se puede unir fácilmente? ¿Sí o no? Pues bien, ha mejorado mucho en esto Monday, antes no era tan bueno, es decir, han mejorado bastante en tema de integraciones. Creo que funciona bastante bien, no suelen dar demasiados errores, a menos las que yo he podido comprobar, así que en este caso vamos a optar por el excelente, le vamos a dar un 9. Ahí, esto ya lo tenemos, vamos a hacer la suma rápidamente a ver cuánto da esto. 8,1 de valoración global, que no está nada mal teniendo en cuenta que Monday es una herramienta que está muy bien hecha, es muy nueva en comparación con otras que llevan mucho más tiempo en el mercado, así que hay que darle una gran oportunidad, un gran aplauso también a la herramienta. Creo que tiene mucho por mejorar, eso sí, pero como decía al principio del vídeo, a la larga puede ser una excelente aplicación digna de competir con otros rivales que todavía están un poquito superiores a Monday. Pues oye, ya lo tienes aquí, el nuevo tutorial sobre Monday. ¿Cómo lo has visto? ¿Te parece interesante esta forma de gestionar tus tareas diarias? Házmelo saber aquí en comentarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna funcionalidad que te gustaría saber sobre Monday? Házmelo saber también aquí en comentarios. Yo encantadísimo de poder hacer este tipo de vídeos, poder ayudarte y sobre todo lo más importante para todos, para ti y para mí, ser mucho más productivos utilizando este tipo de herramientas. Yo contentísimo de que estés aquí, me encantaría que le des un buen like todavía para hacerme más contento y sobre todo que te unas a este canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neuroproductividad. Gracias de verdad por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, seguro que sí. ¿Estarás aquí? Sí, yo creo que sí. Un abrazo, chao.